Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro canal Iglesia CBC. Hoy nos convoca un tema muy importante, como lo es la prevención del abuso sexual infantil. Para poder profundizar en esta temática y conocer herramientas para que todos ustedes puedan poner en práctica tanto en la crianza de los niños y niñas y adolescentes, como también si tienen un trabajo relacionado como la docencia, por ejemplo, para que puedan tener mayores herramientas al respecto. Nos acompaña una invitada muy especial, su nombre es Morín Chaparro. Soy Morín, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Becky, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Morín. Mira, vamos a empezar con una pregunta muy básica y sencilla, pero que creo que es necesaria porque muchos quizás tenemos concepciones distintas sobre qué es el abuso sexual. Entonces cuéntanos un poquito qué es el abuso sexual infantil, ¿a qué se refiere específicamente? Am, bueno, si nosotros hablamos de abuso sexual infantil, porque obviamente esto es lo que nos convoca, como de definición concreta, nosotros podemos hablar de que es cualquier tipo de acción de connotación sexual que se realice a un niño, a una niña o a un adolescente. Menor de 18 años, abuso sexual infantil. ¿Ok? Y que este tipo de acción atente contra la integridad del niño. Esa es como la definición general, ¿ya? Entonces, si profundizamos un poquito más en qué consiste, porque generalmente nosotros hablamos y pensamos que abuso sexual infantil tiene que ver directamente con violencia. Y no necesariamente es eso, porque la definición dice que es cualquier tipo de acción con connotación sexual. Entonces ahí se amplía mucho más la definición. Entendemos que cualquier tipo de acción puede ser exposición a material de contenido sexual a menores de 18 años, que no sea un contenido educativo, sino que sea un contenido pornográfico o inclusive ni siquiera es necesario que sea pornografía, sino que basta de repente con que una telenovela a las 3 de la tarde muestre personas teniendo intimidad y chuta, eso no es apto para un niño de 5 años. Entonces uno ahí se pone a pensar, chuta, esto es complejo, es compleja la definición. También nosotros ampliamos esta definición diciendo que esto es independiente si es que el niño expresa voluntariamente participar de esta acción o no. O sea, el niño puede por ignorancia, por ingenuidad o a través del engaño querer participar de algún acto que atente contra su integridad. Y eso Claro, también es porque, importante recalcarlo. sí, porque Exacto. muchas veces esa es la justificación que usan los victimarios, no es que esta persona estaba de acuerdo, este niño estaba de acuerdo, pero incluso aunque decida participar, también es considerado abuso sexual infantil. Exacto. Y bueno, y también es importante mencionar de que no necesariamente el abuso sexual infantil ocurre siendo el victimario un adulto y la víctima un niño. También hay adolescentes o niños que cometen actos de connotación sexual contra niños. Y ese, bueno, ahí podemos ir profundizando el tema más adelante si quiere, Becky. Y lo que nos sorprende también son las estadísticas con respecto a este tema, porque es alta la cantidad de personas que han sido víctimas del abuso sexual infantil. Es común que cuando uno va a una charla en relación a este tema, empieza a conversar y luego uno se vuelve promotora y conversa con un colega, con una vecina, con una amiga, y en ese momento las personas se empiezan a quebrar. A mí me ha pasado que realmente me ha sorprendido el hecho de que sea tantas personas, incluso cercanos, que nunca habían, adultos que nunca habían manifestado algún indicio de haber tenido este dolor en la infancia. Cuando tú empiezas a comentar el tema, ellos empiezan a abrir su corazón y a decir que también vivieron estas experiencias. Tú Sí. cuéntanos sobre las estadísticas, ¿cuáles son los números? Ay, los números son dramáticos, Becky. Son muy tristes. Eh, Según la UNICEF, del 100% de abusos, el 75% corresponden a niñas y el 25% a niños.
¿ya? Según la UNICEF. Datos dramáticos es, por ejemplo, que cada 4 minutos en el mundo hay un abuso sexual infantil. Estamos hablando que en el año, solo en Latinoamérica, 2 millones de niños van a ser vulnerados en este derecho. Entonces es un dato terrible, porque estamos hablando de demasiado dolor, demasiado daño, porque si bien nosotros vemos el daño en el momento, lo que significa ser abusado, esto repercute para el resto de su vida. Entonces estamos hablando de una historia completa dañada. Y obviamente que va a afectar su desarrollo para el resto de su existencia. Ahora, con respecto a las estadísticas a nivel nacional, tristemente Chile es el tercer país con más denuncias de abuso sexual infantil en el mundo. Triste, pero saben que por un lado igual están estas estadísticas como para analizarlas bien, pensar en que probablemente haya más denuncia del abuso, más denuncia que en otros países. Entonces, por eso se ve que hay más en Chile. Otro dato triste con respecto al abuso infantil en Chile es que el promedio de edad de los niños abusados en Chile es de 10 años. Entonces, es muy triste porque son niños que están muy conscientes de lo que están viviendo. Y es muy doloroso para ellos. Bueno, todo lo que vamos a mencionar más adelante que es con respecto a las consecuencias de esto. Morín, y bueno, nosotros sabemos que en condiciones normales el abuso tiene ciertos lugares donde puede ser más frecuente, ¿cierto? Donde están los niños. Pero y ahora que los niños no están fuera, están dentro de la casa, ¿qué pasa con el abuso sexual infantil en esta situación de pandemia? Y fíjense que llegó la pandemia, tuvimos que adaptarnos en todo sentido a la pandemia, ¿cierto? Y bueno, nuestro gran desafío fue las tecnologías, o sea, abrimos las puertas de nuestras casas a las tecnologías, a las redes sociales, a todo lo que significa la llegada de el mundo cibernético a nuestra casa. Y nuestros niños, ahora mucho más pequeños, tienen acceso a las tecnologías y están obligados porque si no, no aprenden. ¿Qué es lo que pasó con el abuso sexual infantil? Bueno, comenzó el ciberabuso. Aunque en realidad el ciberabuso es un tema de antes de la pandemia, ahora se hizo un poco más intenso y hasta se hizo más crónico. Ya no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica. Porque anteriormente a la pandemia, ¿quiénes eran los que eran más susceptibles a abuso sexual a través de las redes? Eran de 14 años para arriba, 12, 14 años. Y ahora estamos llegando a los niños, a los más pequeñitos, porque antes un niño de 6 años no tenía la necesidad de tener redes sociales, pues, de conectarse. Ahora está obligado porque tiene que subir a clases y con eso se interesan de la tecnología y por lo tanto se descarga aplicaciones. Entonces ahí es donde entra este mundo virtual. Y fíjense que el abuso continúa. Las personas los acosadores se volvieron acosadores virtuales. Y eso se llama grooming. No sé si han escuchado esa palabra, el grooming, el ciberacoso. Y es complejo, porque lamentablemente nosotros como papás, ahora más que nunca, tenemos que estar súper atentos a lo que nuestros niños están haciendo, porque uno cree que puede estar con su celular, revisando alguna clase, revisando alguna materia. Después uno dice, ya, chuta, nuestros niños, su vida social en este minuto es así. O sea, es a través de las redes sociales. Nosotras antes salíamos a jugar a la calle, nos juntábamos con los amigos en alguna casa, íbamos al mall a comernos un helado, no sé. Ahora los niños, su vida social es así, es a través de una pantalla. Morín, ¿y cómo podemos sospechar que el niño está viviendo esta experiencia, que está hablando con alguien, que ya ha avanzado un poquito más en el conocimiento con esa persona, en la intimidad, en la confianza? ¿Qué señales va a demostrar el niño para que nosotros podamos poner atención cuando éstas se presentan? Bueno, qué bueno que lo mencionas, Rebeca, porque este tipo de abuso, el abuso virtual, no ocurre en lugares públicos o en lugares en donde los niños comparten con su familia.
sino que ocurren en la habitación, en altas horas de la noche, en la intimidad, en el encierro de la habitación. Entonces aquí este es otro consejo que olvidé mencionar antes, que es con respecto al uso del celular en la habitación cuando los niños van a dormir. ¿Cómo vas a supervisar tu papá o mamá con quién está hablando tu hija, con quién está hablando tu hijo, después de que se va a acostar y hasta qué hora está? Eso es imposible de supervisar o de analizar si es que él se va con su celular. Aparte que hay algunos estudios que están no recomendando el uso de tecnologías, el de aparatos celulares en las habitaciones, en las veladores y todo, así que en realidad ojo con eso. Pero principalmente tú como papá, yo les recomiendo, y es algo que he instaurado en mi casa con mis hijos, que por su salud lo mejor es que los celulares no queden en la habitación, sino que se requisan en la noche y después nos vamos a dormir. Les va a servir para mejorar el ciclo de sueño, porque eso de apagar el celular y quedarse dormido es imposible, porque necesitamos bajar un poco las revoluciones antes de, y el teléfono es demasiado, toda la estimulación que provoca antes de dormir. Entonces les va a servir para muchas otras cosas más dejar el celular aparte. El niño cambia en su conducta. El niño se vuelve más para adentro, más cerrado. Bueno, un niño que siempre ha sido tímido obviamente es mucho más difícil de detectar, pero Mm. alguien que sea extrovertido, que hable, qué sé yo, que de repente sea muy para adentro, que sea muy introvertido, que no quiera compartir, que se vuelva muy pudoroso, que le dé mucha vergüenza hablar de este tema. Inclusive hasta cuando tú escuchas que un niño hace comentarios o manifiesta conocimiento acerca de sexualidad que no corresponde a su edad, o ocupa el morbo para hablar acerca del acto sexual, por ejemplo, o utiliza palabras que no están acorde a la edad de él. Entonces uno dice, chuta, aquí algo está pasando, o sea, no es normal que un niño de 6 años hable de coito, por ejemplo. ¿Qué Ah, está pasando? Y ahí es cuando tú tienes que poner ojo. Esas son como manifestaciones psicológicas de este tipo de abuso. Em, la También irritabilidad, la sí, las inquietud. niñas se vuelven muy depresivas, están muy lábiles emocionalmente, cuando ya viene, ya cuando está las amenazas, cuando viene el chantaje, ahí ya es terrible, porque hay trastornos de la alimentación, hay que estar poniendo ojo a eso. Y aquí es cuando un papá o una mamá que no se relaciona con su hijo no se va a dar ni cuenta de este tipo de situaciones. Distinto es cuando un papá o una mamá sí se relacionan con sus hijos, sí saben, los conocen, identifican cómo es. Entonces, por lo tanto, va a ser mucho más fácil también identificar cuando empiezan a modificarse las conductas y empiezan a aparecer este tipo de reacciones de alerta. Morín, sabes que estuve leyendo un documento de la PDI donde decía que muchos de estos abusos no son descubiertos porque las niñas hablen, sino que prácticamente al azar, o sea, los papás iban pasando y pasaron y vieron que había una conversación extraña o se les quedó abierta la cuenta en el computador. Sí, Entonces, es muy difícil tal vez que los niños hablen por sí solos. Por eso es tan importante estar atentos a todas estas señales que tú nos dices y ver cualquier cambio que ellas tengan en su conducta, sobre todo en la parte emocional. sí, sí, tienes toda la razón, Becky. Cuéntame un poquito sobre la parte legal. ¿Es penado por la ley el abuso sexual infantil? Oye, lo que te iba a mencionar es que, un poquito para terminar el comentario que tú acabas Ah, de ya. hacer, Ok. eh, inclusive cuando los papás se dan cuenta de que los hijos están siendo víctimas de grooming, las niñas, como están enamoradas de su agresor y no entienden que es un grooming, le cuentan al agresor. Mi mamá me pilló, mi papá me pilló, ¿y qué creen ustedes que pasa con el agresor? Borra todo, me imagino. Cierra cuentas, borra todo, desaparece de la faz de la tierra. Y ese es el gran problema que tenemos para poder, ahora respondiendo a tu pregunta, la parte legal, para poder, digamos, aplicar justicia. Con respecto a la parte legal, ahí tenemos un problema. Resulta que tenemos una ley, la ley 20.526, siempre olvido los nombres, entonces por eso la voy a leer, que es una ley que dice, como lleva como título, que introduce modificaciones a distintos cuerpos legales con el objetivo de combatir el acoso sexual contra menores,
la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico. En resumen, es penado por la ley siempre y cuando el acosador tenga material pornográfico en posesión. Y material pornográfico puede ser las mismas fotos que le envía la niña. Arriesga cárcel desde 541 días, me parece, hasta podría ser 10 años, y si hay abuso, digamos, físico, puede arriesgar hasta 10, 15 años de cárcel como máximo. Pero es muy difícil porque los papás hacen la denuncia, la PDI investiga. Les recomiendo que si es que les toca algo, haga la denuncia directamente a investigaciones. La PDI investiga, llega, tiene acceso, puede acceder a la IP del acosador. Lo toman detenido, ¿ya? Y si le encuentran material pornográfico, se va a la cárcel. Solo por acosar a la niña, por haber tenido una conversación con ella, por haberle dicho cosas y haberle dicho que estaba enamorado, que quería juntarse con ella, nada. No hay, todavía no puede ir a la cárcel por eso. Claro que queda registrado, quedan sus papeles judiciales ahí manchados y todo, pero si no tiene, en realidad la cárcel es por material pornográfico, por ese tipo o por abuso físico. Entonces, por eso es tan importante que el tema de la prevención. Y es súper importante el poder, ¿cómo prevenir? Bueno, ustedes ya saben qué es lo que es, ya saben cómo funciona, cómo se maneja esto. Por lo tanto, ahora viene la siguiente parte, el contarle a los hijos. Y aquí viene otra historia fome, que es contarle a los hijos con respecto a este tema. ¿Ustedes se acuerdan de cuando eran adolescentes se sentían inmunes? Que es como, a mí no me va a pasar eso. No, a otros les pasa, a mí no me va a pasar nada. Así mismo se sienten sus hijos, adolescentes. Por lo tanto, ustedes pueden hablar mucho del tema, pero no sirve de nada que ustedes lo mencionen una vez. O sea, no, es que yo ese tema ya lo conversé con mi hijo, con mi hija, ya no necesitamos hablarlo más. Tiene que ser reiterativo para que a ellos les esté constantemente eh, asimilando la información y constantemente temiendo cuando aparece alguien desconocido que quiere seguirlos o que quiere hacerse amigos a través de las redes sociales. Becky, yo no sé si viste el video que te mencioné, que podemos dejar aquí el link para que lo vean los papás, porque en realidad dura 7 minutos, así que no podíamos alargar mucho. Pero es un experimento social que hacen, donde hay un influencer, un youtuber, que se contacta con niñas de 12, 13 y 14 años, con permiso de los papás, pero él inventa un perfil, lo mismo, como para ver si es que realmente el grooming qué tan cierto es. Y él lo hizo con 3 adolescentes, 12, 13 y 14 años, y bueno, para que lo vean después con tiempo los papás y les permita conversar con sus hijos, para analizar este video es muy bueno, para tener una conversación con los hijos, porque los 3 papás mencionan a sus hijas, a las 3 incógnitas que habían ahí, eh, les mencionan, pero hija, si nosotros hablamos contigo, te hemos mostrado las noticias, te hemos dicho lo que pasa cuando se juntan con desconocidos y tú igual nomás saliste de la casa sin nuestro permiso, te subiste a un auto, pudo haber sido cualquiera. O sea, es impactante la decepción de los papás en el video. Pero ¿qué es lo que nos demuestra esto? Nos demuestra de que los hijos se sienten inmunes. Los hijos creen que no les va a pasar nada. Entonces, es tan importante, es tan valioso cuando tú logras impregnar el corazón de tu hijo en el temor de este tipo de cosas. No en el pánico, no en el miedo, sino que el ser cuidadoso. Y aquí es donde podemos mencionar de que cuando es efectivo es cuando tú no aplicas la técnica del terror, ni aplicas la técnica del pánico o un poco inquisidora. Así como, si tú no lo haces, yo te voy a castigar hasta que seas vieja. Es la técnica del amor. Esa es la técnica que sirve. Y bueno, y la que es mucho más efectiva es cuando ellos aman al Señor.
Cuando tus hijos amen al Señor, van a tener el temor de Dios, por lo tanto van a poder vivir esto con la fortaleza como para poder decir que no. Y también van a poder identificar cuando hay alguien que con maldad se va a acercar a ellos. Los niños son muy perceptivos, Becky, ¿eh? Es increíble, pero ellos Sí. pueden percibir cuando hay alguien que... Y en eso también, papás, ojo con eso, porque de repente nosotros insistimos, déle el beso al tío, que salude a la tía, que tanto, que no sea, no sea irrespetuoso, que de repente los niños perciben, no me gusta este tío, no me gusta cómo me abraza. No lo obligues. Si él siente algo, que se está sintiendo invadido, se está sintiendo intimidado, escuchen a sus hijos, porque por algo es... Entonces, Morín, con todo lo que hemos conversado, me quedo como poniéndome en el lugar de los padres, de las madres, de la familia, porque muchas veces no se habla de este tema, aún sigue siendo tema tabú, la ¿Mm? sexualidad. Entonces, si yo quiero prevenir el abuso sexual, tú mencionabas antes de mantener una buena relación, una buena comunicación con nuestros hijos y también que ellos estén informados, ¿cierto? No con este temor ni este miedo, pero hay otros factores también que podrían ayudarnos, como por ejemplo educarlos bien con respecto a su sexualidad, a los cuidados Sí. de sus zonas íntimas, por ejemplo. Qué otros ítems nos podrías mencionar? Mira, sabes que para menores de 10 años, el gran tema es el aprender a reconocer sus partes íntimas y enseñarles que esas partes no se tocan, que nadie te las puede tocar. ¿Cómo tú le enseñas a tu hijo cuáles son sus partes íntimas? La que está debajo de la ropa interior. Es muy fácil. No es para qué complicarse tanto la existencia. Hay muchos cuentos, hay mucho material que uno puede utilizar para poder hablarle a los niños más pequeñitos. Y en general a los niños les entienden mejor con cuentos, con historias, con dibujos, con canciones. Con eso aprenden mucho más fácil. Te iba a mencionar de que cómo es que el acoso sexual a través del grooming para los más pequeñitos no es igual que con las adolescentes. No es a través de la adulación, que me estoy enamorando de ti. No, no es a través de eso. Porque obviamente un niño de 6 años que alguien le diga que lo encuentra hermoso y que quiere... ¿Qué? No le importa. Pero ¿sabes cómo lo están haciendo? Es a través de concursos. Y el otro día nomás veía una historia de una pequeñita que fue víctima de grooming porque era una página falsa de Soy Luna. Entonces participa en el concurso Soy Luna. Para pasar a la siguiente etapa tienes que mandar una foto tuya. La niña mandó la foto. Muy bien, vas para poder conseguir el premio mayor, tienes que pasar a la siguiente etapa, manda una foto tuya en traje de baño. Y y pasó la siguiente etapa y la niña terminó enviando una foto desnuda. 6 años tenía. Porque ella quería era algo así como una sesión privada por Zoom con la chica de Soy Luna, la Luna. Mm. Y terminó enviando una foto desnuda. ¿Cómo esa niña no tuvo supervisión? ¿Cómo no hubo nadie ahí? Entonces, inclusive, porque está publicado que la niña le dice, es que no puedo sacarme la foto porque está mi mamá. O sea, la niña sabía que eso no se hacía. A eso voy, papá. Que los niños saben que eso no se hace, pero lo hacen igual. Porque es tal la capacidad de convencimiento, el poder de convencimiento de estos, porque eso es pedofilia al fin y al cabo. Y lo que hacen es conseguir material pornográfico infantil, que eso está penado por la ley en todo el mundo. Entonces es muy, muy peligroso. Así que es súper importante no solamente enseñar a los hijos una vez. Se dice, la teoría es que la prevención del abuso sexual infantil, enseñándole a los hijos cuáles son las partes íntimas, qué cosas pueden hacer contigo. O sea, te van a decir de que tú tienes que enseñarle a tu hijo pequeñito qué es lo que puede hacer el abusador con él. Hijo, te van a decir que están en un concurso, ¿me entienden? Te van a Sí. decir que si no mandas la foto te vas a perder el premio mayor que es hablar con Spider-Man. ¿Me entienden? O sea, tienes que decir lo que puede pasar para que al niño le quede claro que eso va a pasar y que si pasa eso es porque están engañándolo.
¿Me comprenden? O sea, Claro. mientras más información tú le entregas de las posibles formas en que el abusador se va a acercar a tu hijo, más fácil va a ser para el niño identificar el abuso y reconocerlo. Lo bueno de lo que tú planteas es que les estamos entregando herramientas a ellos para que Exacto. tengan cierta independencia y autonomía también en reconocer, estén alerta. Y ahora es tan necesario porque como tú decías, en las redes sociales todos le pueden enviar mensajes en TikTok. De hecho, cuando alguien te agrega, te envía automáticamente un mensaje de saluda a esta persona como instando a que los demás le hablen. ¿Y qué hacemos en caso de detectar si de uno de nuestros niños está viviendo un tipo de abuso? ¿Qué se hace en ese caso? Ya. Cuando uno sospecha por todos los síntomas que uno ve, o uno hasta puede estar presente, puede ser testigo de un abuso, uno tiene que denunciar. Si tú no denuncias, tienes 24 horas para denunciar máximo. Si tú no denuncias, dentro de 24 horas tú te transformas en cómplice del abuso. Eso es lo primero que les tiene que quedar claro. En muchas familias pasa o muchas veces ocurre que el abusador es dentro de la familia, entonces se resuelven entre ellos, se piden perdón y se acabó. Tú no puedes hacer eso. Sabes que uno de los grandes errores que cometen los papás es arreglar las cosas entre los adultos y no hacer partícipe al niño de la situación, explicándole de que sí hubo una denuncia, de que sí se hizo algo. El niño que no sabe, el niño que identifica que ha sido abusado y que la familia lo hace pasar así como que, uy, aquí no pasó nada, pero puede que hasta se haya ido a la cárcel el abusador, pero no hablaron más del tema. El niño queda con el trauma de que no fue escuchado y que nadie hizo nada por él. Y ese es un adulto traumado, Mm, un adulto inseguro que no va a confiar nunca más en nadie, porque si tu familia, tu papá, tu mamá, él cree que nadie hizo nada por él. No piensen, por favor, los adultos cometemos el error de que porque son niños como que se les va a olvidar. No, estas cosas no se olvidan nunca. Y estas cosas hay que intervenirlas. El niño tiene que entrar a una terapia, tiene que ser, se llama una terapia del trauma, o sea, tiene que haber restauración del trauma, independiente si él estaba consciente o inconsciente de la situación. Hay que hablarlo. Lo primero es denunciar, sí o sí. Tranquilos papás porque, bueno, terrible para un papá que le toque denunciar una cosa así, de verdad, espantoso. Uno de los dolores más grandes que uno vive como papá. Pero hay que hacerlo. Duela o no duele, hay que hacerlo. La gran ventaja es que tenemos una nueva ley que graba el testimonio de los niños. Por lo tanto, uno no lo expone varias veces a testificar o a relatar lo acontecido, sino que se graba el testimonio y eso queda como registro para después el juicio. Entonces, eso es una importante, ventaja que Maureen, tenemos. porque, Sí. disculpa que te interrumpa, porque muchas veces uno por desconocimiento, ¿qué hace? El niño te dice en una situación tranquila, normal, de juego quizás, te cuenta lo que está pasando y uno dice, ya, ahora viene tu mamá, cuéntale a tu mamá, ahora viene tu papá, cuéntale a tu papá. Y es un Mm, error. sí. Efectivamente eso no se hace de cuéntale a la abuelita, no. O sea, el niño revela su situación ante un adulto que él considera significativo, entonces ese adulto tiene que saber que tiene que denunciar. Si ese adulto no son los papás, entonces ese adulto es el que tiene que hablar con los papás. ¿Dónde se hacen las denuncias? PDI, Fiscalía. Si no hay PDI ni Fiscalía en el lugar donde ustedes están, Carabineros. No importa lo que digan los que están recibiendo las denuncias, nadie puede opinar nada. Tienen que recibirla y tiene que entrar en el proceso judicial. ¿Ya? Pero es muy importante que el niño no se le deje solo, ni tampoco se tape esto, porque esto es como tapar una herida con pus. Así Bueno, que bueno, y lo otro que, la otra ley, la 21.180, que ya los delitos de abuso sexual ya no prescriben, que eso igual es súper importante manejarlo.
¿Qué significa eso? Que no importa el tiempo que haya pasado entre el abuso y la develación, o sea, que el niño haya manifestado, que la persona haya manifestado haber sido víctima de algún tipo de abuso. Eso se puede igual denunciar y eso también va a juicio. Muy bien, Morir. Entonces, para ir cerrando, nos quedamos con las recomendaciones a las familias de poder involucrarse, ¿cierto?, en la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, porque a veces pasamos tiempo juntos, pero no es un tiempo de calidad, ¿cierto? Mm, exacto. Sí, Em, no, sabes que es súper importante eso, Becky, porque, y aquí quiero hacer un llamado de atención a los papás, que fue un llamado de atención para mí también, fue muy, muy, muy fuerte. En el año 2018 se hizo una investigación en colegios particulares de Santiago para poder determinar cuánto era el tiempo de calidad que pasaban los padres con sus hijos. Tiempo de calidad, entendiendo ese tiempo de calidad, no almorzar, no ver una película, sino que tiempo de calidad, o sea, el mirarse cara a cara, el conversar, en fin. Y se salió como resultado de que el papá pasa 12 minutos de calidad a la semana con su hijo. casi nada. Y la mamá, yo dije cuando dije, chuta, claro, pero es que el papá, casi siempre el papá, el que está más alejado de los hijos, y dicen, ¿y la mamá? Entonces yo ahí salté contenta, porque dije, la mamá debe ser mucho más. Y la mamá pasa 14 minutos de calidad a la semana. Qué Eso, triste. no sé, ni siquiera alcanza a ser un monito animado, una propaganda, nada, una canción larga, eso es todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo estamos? Para mí fue un llamado de atención tremendo. Dije, estamos mal, eso no puede ser. ¿Qué es tiempo de calidad entonces? Y ahí me puse a investigar y ahí los dejo animados a todos los papás. Averigüen qué es lo que es un tiempo de calidad de verdad con el hijo, porque cuando el niño tiene 2 años, tiene un tipo de tiempo de calidad. Cuando el niño tiene 15, es otro tipo de tiempo de calidad. Pero es súper importante que ustedes identifiquen el lenguaje de amor de su hijo, cómo su hijo recibe el amor y cómo su hijo entrega el amor. Y ahí les dejo mucha tarea a los papás para estudiar porque es un tema súper grande de cómo poder establecer relación de amor, una relación sólida con tu hijo y que no muera en el futuro, que no muera en el tiempo. Mm. Y ahí es donde es súper importante que comiences desde el principio. Pues si no lo hiciste cuando el niño tenía 2 años, chuta, se te va a resultar mucho más difícil cuando ya tenga 15. Es súper importante construir la relación desde que nace. Mm. Morín, estaba pensando en esto de la tecnología que muchas veces puede ser una limitante para que los padres se involucren en las aplicaciones que los niños están usando porque no las conocen, porque no saben quizás ingresar o cómo funcionan. Esto es un desafío para modernizarnos, para instalar, para dejar un espacio en nuestro celular y poder acompañar a los niños y las niñas en sus momentos de entretención, porque sabes que leía también que en los juegos, que eso no lo conocía porque en mis tiempos no eran así los juegos online, ellos, claro, uno ve que están jugando, están súper contentos y uno ve las imágenes, pero resulta que hay un chat también. Sí. Hay chat, entonces ellos se comunican con personas de todas partes del mundo y nosotros no sabemos que están dialogando ahí, entonces es ardua la tarea que tenemos por delante para poder Sí, hacer un mejor acompañamiento. sí, qué bueno que lo mencionas, Becky, porque hace un mes atrás me parece que por las noticias salió el reportaje de que Roblox, que es un juego súper famoso y que Muy famoso. construyen casas, o sea, tampoco es un juego, no sé, pues donde saquen fotos, que sea violento, no, es un juego donde están construyendo algo súper Sano. sano, un juego entretenido para los niños, resulta que hay una red de pedofilia detrás de eso, se descubrió. Entonces, chuta, vuelta de nuevo, o sea, uno papá, uno mamá, tiene que estar ahí, entonces después tú le dices al hijo, no, no puedes jugar más Roblox. No, pues, o sea, no se trata de no jugar más Roblox, se trata de, hijo, si vas a jugar, yo quiero estar contigo, para saber quién te está hablando, para saber quién se quiere comunicar contigo. Y, y bueno, y si tú no sabes,
que el hijo te enseñe. O sea, no sabía, yo no sabía cómo funcionaba el Instagram y le pedí a mis hijas que me enseñaran. Yo no sabía cómo era el Among Us y le pedí a mi hijo que me explicara. ¿Entiendes? O sea, que él me enseñe, po. A ver, cuéntame, esto para qué es, y esto otro, y en fin. Y tú, bueno, aparte que para ellos es valiosísimo el hecho de que la mamá esté interesada en lo que ellos están haciendo, es súper valioso. La tecnología llegó para quedarse. A mí no me gustaba para nada el hijo, nunca jamás había jugado ninguna cosa online, ninguno de los tres. Y este año Con no la nos quedó pandemia. otra porque empezaron los amigos, oye, instálate este juego. Y yo, ya, pero a ver, veamos cuál juego es. Pues entonces me tocó hacer toda una investigación de cómo era el juego, de qué se trataba y todo. Ya, hay uno que no me gustó mucho, pero como eran entre ellos, y ya se van a juntar entre ellos nomás, entre los amigos mismos, bueno, ya. Entonces, a eso voy, pues, de que uno flexibiliza, pero en base al conocimiento. O sea, cruel habría sido que yo hubiese dicho que no nomás y no, porque no me gustan las tecnologías y no me gustan nomás. Entonces, claro, ningún problema, nos ponemos de acuerdo con el amigo para que se junten, juegan una media hora y listo. Es eso, es involucrarse. Y así después el hijo, ¿qué es lo que me pasó a mí? Se los comparto a ustedes para que les doy ánimo, papás, les doy ánimo, mamá. ¿Qué me pasó a mí? Me pasó de que cuando mi hija vio, mis hijas ya están adolescentes, entonces ellas son Instagram. Entonces cuando ellas vieron que la mamá ya se manejaba y empezó a subir historias, me quedan harto feas, pero no importa, le empecé como a compartir cosas y todo. Entonces ellas empezaron, mira mamá, este tipo quiere seguirme y yo ni lo conozco. Eliminado. Pero ellas me empezaron a contar, yo no tuve que estar allí, ¿quién se quiere? ¿Quién quiere seguir a la mía? ¿Por qué te estás juntando con él a través de las redes? No, ellas empezaron a contarme sola, porque vieron lo valioso que era no aceptar desconocido. Y así que, bueno, eso, ánimo, papás, porque se puede, yo lo logré. Los animo a ustedes, yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Gracias por todo lo que nos has compartido. Ya vamos cerrando este tema y agradecerte por todos tus conocimientos. Yo sé que esto que nos has compartido ha sido la experiencia que tú has recogido en todos estos años, todos los que has leído también, estudiado. También aceptamos el desafío que nos dejas de seguir investigando, ¿cierto?, con estos temas y de involucrarnos, de conocer, de no dejarlos solos, porque a veces podemos estar en compañía, estar juntos, pero ellos pueden sentirse solos porque no nos involucramos en los temas que a ellos les interesan. Sé que el tema de la prevención del abuso sexual infantil forma parte importante de tu vida y que pones toda tu energía, tus ganas por compartirlo y para que todas las personas podamos educarnos lo mejor posible para que muchos niños puedan ser librados de esta triste situación. Gracias por tu generosidad. Agradecemos también a quienes nos acompañan en esta instancia y si es la primera vez que estás en nuestro canal, eres muy bienvenido, muy bienvenida y te damos también la invitación para suscribirte y agregarnos en nuestras redes sociales. Como hablamos de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Entonces los esperamos en cada uno de estos sitios para poder recibir un mensaje también para ustedes. Morín, si quieres despedirte también. Sí, no, bueno, muchas gracias por el tiempo que han dedicado de aprender de este tema. Esto en realidad es una pincelada. Podríamos seguir hablando mucho más con Becky de todas las cosas, pero para cualquier duda que tengan, me pueden encontrar en Instagram. Tengo una cuenta privada, pero sí los puedo aceptar, me pueden mandar un mensaje para cualquier consulta que tengan. Tengo Instagram, mi nombre es Morín Chaparro, o a través del Facebook también, para los más con más trayectoria como yo, que tengo Facebook también, con más experiencia. No voy a decir viejo porque esa palabra es fea. Pero también tengo Facebook, así que me pueden escribir un mensaje por interno y yo les respondo con gusto cualquier duda que tengan con respecto a este tema. Así que feliz, muchas gracias por la invitación. Como tú decías, Becky, este es un tema que me apasiona mucho porque lo comencé a estudiar de cuando mis hijas eran pequeñas, cuando mis niños eran muy chiquititos, pues me di cuenta de la realidad. Yo como matrona me tocó estar en un servicio de urgencia, en un hospital,
y era más frecuente de lo que yo pensaba, entonces fue muy, muy doloroso. Y nos dimos cuenta con mi esposo de que esto es pura educación, nada más. La mejor forma de prevenir es educar. O sea, cuando la verdad sale a la luz, es la que nos da libertad, nos da tranquilidad y eso. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Sí, como tú decías, la información, ¿cierto? Nos ayuda mucho en la educación, así que invitamos a todos los que están conectados a que puedan compartir este link para poder educar y seguir transmitiendo todo este contenido tan necesario en este tiempo. Nos despedimos, chao, buen fin de semana. Chao, chao.